Bienvenidos y bienvenidas al curso de Historia y Filosofía del Yoga. Mi nombre es Ero Lotz y a lo largo de este viaje exploraremos juntos el profundo legado de esta práctica ancestral, que ha influido de manera significativa en diversas culturas y ha trascendido fronteras a lo largo de los siglos. Hoy vamos a hablar en esta segunda clase, en este segundo encuentro, de los Vedas. Los Vedas son la base del conocimiento espiritual. Son consideradas las escrituras más antiguas de la tradición espiritual de la India. En ellos se encuentra la semilla de muchas enseñanzas que, miles de años después, siguen vivas en el yoga, el hinduismo, el budismo y otras corrientes filosóficas. Comprender qué son los Vedas es abrir una puerta hacia una sabiduría que no solo es antigua, sino profundamente actual. Veda significa conocimiento o sabiduría revelada. Esta revelación es escuchada por los rishis, los sabios, los videntes. Para comprender la profundidad de los Vedas, vamos a hablar del contexto histórico. Es importante ubicarlos en tiempo y en espacio. Estamos hablando de una de las tradiciones espirituales más antiguas de la humanidad, de la India, de la humanidad. El origen aproximado son los primeros himnos, se remontan más o menos 1500 a.C., aunque podrían ser aún más antiguos. El lugar en donde se los ubica es en la región norte de la India, en el área entre los ríos Indo y Sarasvati. Ese río Sarasvati ya no está más, no existe en el mapa hoy. El pueblo védico surge con la llegada de los arios, un grupo nómada que se asentó en el subcontinente indio. No eran un pueblo único, sino una cultura indoeuropea que trajo su lengua, el sánscrito védico, y su cosmovisión. La sociedad védica era una sociedad principalmente pastoral, con un fuerte énfasis en los rituales, el fuego sagrado, las ofrendas a las deidades. El conocimiento estaba en manos de los brahmanes, encargados de preservar y recitar los himnos. La espiritualidad en ese tiempo, la religión, no era institucional ni jerárquica como fue después. Era más bien un sistema de conexión con las fuerzas de la naturaleza, que eran vistas como manifestaciones de lo divino. El Agni, el fuego, Indra, la fuerza vital, Varuna, el orden cósmico, Surya, el sol, etc. Lo interesante es que esta sabiduría surge en un momento donde no hay ni templos ni imágenes. La experiencia espiritual se daba en el acto de cantar, de ofrecer, de invocar. El fuego era el altar, el cielo era el templo y la palabra era sagrada. ¿Qué son los Vedas? Los Vedas son textos revelados, no compuestos por humanos, sino escuchados por sabios en estado de profunda meditación. Pero ¿cómo escuchan los rishis esas enseñanzas? Los rishis no eran autores en el sentido moderno, sino videntes, sabios que escuchaban las verdades eternas del universo. Esta escucha no era auditiva en el sentido literal, sino una forma de percepción sutil, profunda y meditativa. La tradición dice que los rishis, en estado de profunda contemplación y conexión con lo absoluto, oyeron los mantras que siempre han existido, flotando en la conciencia cósmica. A esta sabiduría se la llama Sruti, que significa lo que ha sido escuchado. No se trata de una creación intelectual, sino de una revelación espiritual. El rishi no inventa el mantra, sino que lo capta como quien sintoniza una frecuencia invisible.
Esta idea resalta una visión central de la tradición védica. El conocimiento supremo no se inventa, se revela. El mantra no es solo sonido, es vibración portadora de conciencia. La palabra sagrada es una manifestación del orden divino. Por eso, para los rishis, el acto de escuchar no era pasivo, sino un acto de apertura interior, de silencio, de vaciamiento. Escuchar era una forma de yoga. Solo una mente silenciosa puede oír lo eterno. Los Vedas están escritos en sánscrito védico. Se transmitieron oralmente durante siglos antes de ser escritos. ¿Cómo es la transmisión oral de los Vedas? Durante siglos, mucho antes de que fueran escritos, los Vedas fueron transmitidos de maestro a discípulo, a través de la recitación oral. Esta forma de transmisión no era informal ni libre, sino extremadamente precisa, casi científica. Los mantras védicos se preservaban mediante una memorización rigurosa. Esta memorización incluía el sonido exacto de cada sílaba, la entonación correcta, los acentos tónico, grave y agudo eran fundamentales, el ritmo y la pausa. Cualquier alteración podía cambiar el sentido o perder la eficacia del mantra. Los brahmanes encargados de esta tarea desarrollaron técnicas mnemotécnicas sofisticadas, como los patas, que consistía en recitar los textos de distintas formas. Samhita pata es la recitación fluida y normal. Pada pata es palabra por palabra. Krama pata en pares alternados. Y aún otras más complejas, jata y gana, que servían como sistemas de respaldo. Esto aseguraba una transmisión sin errores durante generaciones, en una época donde no existía la escritura como un método confiable. Este método era tan poderoso que incluso hoy hay recitadores que pueden cantar los himnos védicos exactamente igual como se recitaban hace más de 3000 años. La transmisión oral también implicaba una dimensión espiritual y ética. No se enseñaban los mantras a cualquiera. Se necesitaba preparación, respeto y una relación genuina entre el gurú y el discípulo. Aprenderlos era una forma de yoga en sí misma. Disciplina, atención, entrega. El sonido era sagrado. Recordarlo era un acto de amor, de devoción y de responsabilidad espiritual. Los Vedas están divididos en 4. Rig Veda es el más antiguo. Contiene himnos dedicados a las fuerzas de la naturaleza, como el sol, el fuego, la lluvia. Es poesía devocional y filosófica. Sama Veda transforma muchos himnos del Rig Veda en cantos. Es el Veda de la música y del sonido sagrado, usado en rituales con una entonación especial. Y Ayurveda reúne fórmulas y plegarias que acompañan los sacrificios. Es el manual ritual del sacerdote, con instrucciones precisas para realizar correctamente las ceremonias. Y Atharva Veda incluye himnos más relacionados con la vida cotidiana. Salud, protección, armonía en el hogar. Tiene un tono más mágico y práctico. Cada uno de los 4 Vedas no es un único libro, sino una colección de textos organizados en 4 niveles o capas, que reflejan una evolución desde el ritual externo hacia la experiencia interior y filosófica. Las 4 partes de cada Veda son: Samhita significa colección.
Es la parte más antigua de cada Veda. Reúne los himnos, los mantras, que se recitaban durante los rituales védicos. Son alabanzas a las deidades de la naturaleza, como Agni, el fuego, Indra, que es la fuerza vital, Varuna, que es el orden cósmico, o Surya, que es el sol, entre otras. Aquí el lenguaje es poético, simbólico y lleno de imágenes poderosas. La samhita es como una ofrenda cantada. El sonido mismo tiene poder espiritual. Brahmana es el texto de los brahmanes. Explica el significado y el propósito de los rituales, descritos en los samhitas. Aquí el lenguaje es más técnico, con instrucciones detalladas sobre los sacrificios, los roles del sacerdote y la manera correcta de realizarlos. Es una etapa donde se busca comprender el porqué del ritual y su conexión con el orden cósmico. Aranyaka se describe como el texto del bosque. Se desarrollaban en el retiro del bosque, de la naturaleza. Cuando el Brahman dejaba la vida ritual activa y se volvía hacia la contemplación. Los Aranyakas simbolizan el paso del ritual externo al rito interno, más meditativo. Aquí los sacrificios ya no se hacen con fuego externo, sino dentro de la conciencia del practicante. Y por último, los Upanishads, que significa sentarse cerca. Son las enseñanzas finales y más filosóficas de los Vedas. Aquí ya no se habla de ritual, sino de realización interior. ¿Quién soy? ¿Qué es lo eterno? ¿Qué es Brahman? ¿Qué es Atman? La palabra Upanishad sugiere una enseñanza íntima, transmitida del maestro al discípulo, en silencio o en diálogo. En las Upanishad nace el corazón del yoga, la meditación y la búsqueda de liberación, moksha. Los Vedas nos llevan de lo externo a lo interno, del acto de ofrecer algo al fuego al acto de descubrir la llama en el propio corazón, de la palabra cantada al silencio del ser. Este es su viaje y también el nuestro como practicantes. El valor espiritual de los Vedas. Los Vedas no son dogmáticos. Significa que no imponen una única creencia ni exigen una adhesión ciega a un sistema de pensamiento. A diferencia de algunas tradiciones religiosas posteriores, los Vedas no presentan una verdad cerrada o exclusiva, sino una visión abierta, simbólica y profunda del mundo, del ser humano y de lo divino. No dicen, esto es así, punto. No piden fe ciega, sino atención, contemplación y conexión. Los himnos védicos no dan respuestas fijas, sino que invitan a la pregunta, al asombro, al vínculo con lo sagrado. Además, el conocimiento védico se construye desde la experiencia, no desde el mandato. Por eso se dice que los mantras fueron escuchados y no inventados o impuestos. Cada sabio, cada rishi, captó un aspecto de la verdad. Por eso los Vedas son corales, plurales, abiertos a múltiples interpretaciones. En ese sentido, los Vedas son más como una puerta que se abre que como una ley que se impone. Buscan una experiencia directa con lo divino, con lo eterno. Los sabios védicos, los rishis, no se conformaban con saber que lo divino, sobre lo divino. Querían experimentarlo, sentirlo, serlo. No se trataba solo de creer, sino de vivir en contacto con esa realidad que nunca cambia, a la que llamaron de muchas formas. El orden cósmico, Brahman, lo absoluto, Atman, el ser profundo. Pero ¿cómo buscaban esa experiencia? A través del sonido sagrado, el mantra,
que no era solo palabra, sino vibración del universo, a través del ritual, no como una ceremonia vacía, sino como un puente entre lo humano y lo divino, a través de la meditación, el silencio interior, el retiro en el bosque, y sobre todo, a través de una actitud de escucha, de reverencia, de conexión con la vida misma. Para ellos, lo eterno no estaba en otro mundo, sino latiendo en este, en el fuego, en el sol, en el agua, en el corazón. Solo hacía falta afinar la percepción, afinar el alma. Esa búsqueda es el germen del yoga, una llamada hacia adentro, una certeza silenciosa de que la verdad está en nosotros y que podemos descubrirla si aprendemos a ver, a escuchar, a detenernos. Los Vedas invitan a una vida ordenada, armoniosa y alineada con lo sagrado. No solo son libros antiguos, son una invitación a vivir de otra manera. Una manera en la que lo sagrado no está separado de lo cotidiano, sino que lo impregna todo. Los rishis veían el mundo con una mirada sagrada. El fuego no era solo fuego, era Agni, el mensajero divino. El sol no era solo un astro, era Surya, fuente de luz y de conciencia. El agua, el viento, el espacio, incluso la palabra, todo era divino. Vivir según los Vedas era recordar a cada instante que la vida es un diálogo constante con lo sagrado. ¿Cómo se cultiva esa vida? Con atención plena en cada acto, encender el fuego, ofrecer alimento, cantar un mantra. Con respeto profundo por la naturaleza, entendida como una expresión de lo eterno. Con gestos de gratitud, ofrecer, compartir, invocar. Era una espiritualidad sin templos fijos, porque el altar era el cuerpo, el hogar, la tierra. Lo sagrado no se encontraba aislándose del mundo, sino habitándolo con presencia y reverencia. Esa mirada sigue viva hoy en yoga. Cada respiración consciente, cada gesto intencional, cada silencio que escuchamos es una forma de volver a lo sagrado, de vivir en conexión con lo eterno, aquí y ahora. Conceptos claves en los Vedas. Al estudiar los Vedas, nos encontramos con una serie de conceptos fundamentales que conforman el corazón de su visión espiritual. Estos términos no son definiciones rígidas, sino puertas hacia una experiencia profunda del universo y del ser. Rita, el orden cósmico, es la ley natural y universal que sostiene todo lo que existe. Es el equilibrio que gobierna el movimiento del sol, el fluir de los ríos, el ciclo con la vida. Practicar el rito védico era alinearse con este orden, vivir en armonía con él. Agni, el fuego sagrado, no es solo fuego físico, sino el principio transformador, el vínculo entre lo humano y lo divino. Agni lleva las ofrendas a los dioses y también es el fuego interior que transforma la conciencia. Mantra, el sonido sagrado. El mantra no es solo palabra, es vibración primordial. Cada mantra védico es una forma de llamar, de invocar, de sintonizar con lo absoluto. Yajna, el sacrificio sagrado, es el acto de ofrendar, no por obligación, sino como un gesto de gratitud, de conexión. El yajna es símbolo de intercambio con lo sagrado. Damos y recibimos como parte de un flujo mayor. Deva, son los principios divinos.
Los dioses védicos no son entidades lejanas, sino fuerzas de la naturaleza con cualidades espirituales, como Agni, el fuego, como Vayu, el aire, como Surya, el sol, como Indra, que es la fuerza, la acción. Son expresiones del uno en lo múltiple. Sruti es lo escuchado. Los Vedas son considerados revelaciones, no invenciones humanas. Fueron escuchados por los rishis en estados de profunda conciencia. Por eso se los transmitía oralmente, palabra por palabra, sonido por sonido. Estos conceptos no son ideas abstractas, son prácticas vivas, formas de ver y habitar el mundo con una conciencia sagrada. Comprenderlos es empezar a ver el universo como un acto de comunión, no de separación. A medida que la tradición védica avanza hacia los Upanishads, la atención se desplaza del mundo externo hacia el mundo interior del ser humano. Es aquí donde surgen dos conceptos fundamentales. Brahman, la realidad suprema. Es el principio absoluto, eterno e infinito, que sostiene todo lo que existe. Brahman no tiene forma ni límites. Es el sustrato de todo, más allá de los dioses, de los nombres y de las formas. Hay un Upanishad que dice: aquello de donde surgen todos los seres, por quien viven y hacia dónde retornan. Eso es Brahman. Otro concepto es Atman, el ser interior. Es la esencia más profunda del ser humano, aquello que no cambia, que no muere, que es idéntico a Brahman. El descubrimiento central de los Upanishad es que Brahman y Atman son uno. Dat San así, tú eres eso. Con Brahman y Atman, el conocimiento védico se convierte en una vía de autoconocimiento profundo. El universo deja de estar afuera, también está adentro. El yoga nacerá de esta intuición, la unión entre el alma individual y lo absoluto. Los Vedas y el yoga. Vedas y yoga comparten un mismo anhelo profundo, el anhelo de conectar con lo eterno, de descubrir una verdad que no cambia, que sostiene el universo y que también habita en el corazón de cada ser. Ambos nacen de la misma raíz espiritual, la intuición de que la vida es sagrada, la certeza de que hay un orden invisible, una armonía que puede ser percibida si afinamos la conciencia. El impulso de recordar lo esencial, de ir más allá de lo superficial, de reencontrarnos con lo que somos en lo más hondo, en Atman, el ser. Los Vedas expresan a través del mantra, del rito, la invocación, el canto. El yoga lo canaliza a través de la práctica, la introspección, el silencio, la unión. Ambos caminos nos enseñan que la sabiduría no se impone, se descubre, que la verdad no se aprende, se despierta, que lo divino no está lejos, está aquí mismo si sabemos mirar. A lo largo de los siglos, el espíritu védico y el yoga han seguido vivos en distintas formas, pero siempre con un mismo fuego en el centro. La búsqueda de una vida consciente, en armonía, en comunión con lo sagrado. Los Upanishads son un puente clave entre los Vedas y, por ejemplo, los Yoga Sutras de Patanjali. Las Upanishads son la culminación del pensamiento védico y al mismo tiempo el nacimiento de la filosofía del yoga tal como la conocemos. Son el puente entre el ritual externo de los Vedas y la búsqueda interior del yoga. Las Upanishads son la parte final y más introspectiva de los Vedas. Se las conoce como Vedanta,
literalmente el fin de los Vedas. No solo porque aparecen al final de cada Veda, sino porque representan su culminación espiritual y filosófica. ¿Qué significa Upanishad? La palabra proviene de Upa, que es estar cerca, Ni, que es estar abajo, y Sad, que es sentarse. Upanishad es sentarse cerca del maestro, en actitud de escucha profunda, para recibir una enseñanza directa, transformadora, a menudo secreta. Las grandes instrucciones de las Upanishad. La realidad suprema es Brahman, dicen las Upanishad, una conciencia infinita, eterna, que está más allá del tiempo y de la forma. No es un Dios con nombre y forma, es la esencia de todo lo que existe. Dentro de cada ser hay un alma, un Atman. No es el ego ni la personalidad. Atman es lo eterno en nosotros, lo que permanece cuando todo cambia. Brahman y Atman es lo mismo. Esta es la gran revelación. Tú eres eso. El alma individual no está separada de lo absoluto. Conocerse a uno mismo es conocer el universo. ¿Y por qué son importantes? Las Upanishad marcan el paso ritual externo a la búsqueda interior. Se abandona el sacrificio externo por la meditación, por el silencio, por la contemplación. Se plantea por primera vez la posibilidad de liberarse del ciclo de renacimiento, moksha, a través del conocimiento y la realización. Las Upanishad son el alma filosófica de la India. Sin ellas, el yoga no existiría como camino espiritual. Mientras los Vedas se enfocan en el orden cósmico, el sacrificio y la armonía con las fuerzas de la naturaleza, las Upanishad vuelven la mirada hacia el ser interior. Plantean preguntas como ¿quién soy? ¿Qué es el alma? ¿Qué es la realidad última? ¿Cómo liberarse del sufrimiento y del ciclo de renacimiento? Estas preguntas son las que luego recogerá el yoga de Patanjali, siglos después, y le dará una forma sistemática y práctica. Las Upanishad siembran y el yoga de Patanjali ordena. Las Upanishad introducen el concepto de liberación, moksha, como meta última. Hablan del autoconocimiento como camino. Exploran el silencio, la meditación, el control de la mente y el desapego. Todo eso es justamente lo que Patanjali retoma, sistematiza en los Yoga Sutra, definiendo el yoga como Yoga Chitta Vritti Nirodha, que significa el yoga es la detención de las fluctuaciones de la mente. Patanjali no contradice a las Upanishad, las organiza, las depura, las convierte en práctica concreta. Con éticas, que son yamas, con autodisciplina, que son niyamas, con posturas, las asanas, con la respiración, el pranayama, con la concentración, dharana, con la meditación, dhyana, y con el final éxtasis, samadhi. Podemos decir que las Upanishad despiertan la pregunta y el yoga responde con un camino. Uno pone la llama y el otro enseña a cuidarla, a sostenerla y a ser uno con esa luz. Sadhana, el camino de la práctica espiritual. En la tradición védica, más aún en el pensamiento que florece con las Upanishad, no basta con saber, hay que vivirlo. La sabiduría se vuelve real cuando se encarna en una práctica sostenida. A eso se lo llama sadhana. Sadhana significa literalmente medio para alcanzar un fin. Es la disciplina espiritual personal, el camino que cada uno recorre hacia el conocimiento, hacia la unión con lo divino, hacia la libertad interior. No es una única práctica universal.
Cada buscador tiene su forma, su ritmo, su llamado. Puede ser el estudio de los textos, el canto de los mantras, la meditación, la contemplación, el silencio, el servicio desinteresado, la práctica de asanas. Lo importante no es lo que se hace, sino cómo se hace. Con presencia, con entrega, con corazón. Aunque los primeros Vedas ponen el foco en el rito externo, los Upanishads nos invitan a internalizar ese rito. El cuerpo se vuelve el altar, la respiración es el fuego y la conciencia es el ofrendante. Así, el sadhana se convierte en una forma de alinear la vida con lo sagrado. Es vivir en armonía con el orden cósmico, cultivando una mirada interior, una escucha profunda, una actitud de humildad. ¿Por qué es importante transmitir esto? Porque el conocimiento védico no busca crear creyentes, sino practicantes conscientes. No se trata de acumular información, sino de transformar la manera de vivir. Sadhana es esa transformación en acción. Es filosofía hecha vida. Como un arquero que afina su puntería, así el buscador afina su mente, su corazón y su intención. Esa es su sadhana. Reflexión. Los Vedas son mucho más que antiguos cantos o escrituras sagradas. Son la huella sonora de una humanidad que empezó a preguntarse por el misterio de la existencia, por el orden oculto detrás de las cosas, por el vínculo sagrado entre el ser humano y el universo. En sus himnos resuena la intuición de que todo está conectado: el fuego, el agua, el cielo, la palabra, el silencio. Cada ofrenda, cada mantra, cada acto consciente es una forma de honrar esa conexión. Los Vedas nos enseñan, los Vedas no enseñan una religión, sino una forma de vivir con reverencia. Y luego, como un susurro más profundo, llegan los Upanishads. Nos invitan a cerrar los ojos, a mirar hacia adentro. Nos dicen que la verdad última no está afuera, sino en el corazón del ser. Que el alma individual y la realidad suprema son lo mismo. Y que todo el conocimiento del mundo no vale nada si no nos transforma desde adentro. Pero esta sabiduría no se alcanza por leer o escuchar solamente. Se cultiva, se encarna, se vive. Y ahí entra el sadhana, el camino personal, íntimo, único, que cada uno recorre hacia sí mismo. Sadhana es la práctica silenciosa que nos recuerda quiénes somos. Es levantarse cada día y volver a elegir la presencia, el cuidado, la búsqueda sincera. Es la disciplina con amor, la escucha sin juicio y la entrega sin expectativas. ¿Qué nos dicen hoy a nosotros estos textos milenarios? Nos dice que el mundo no necesita más velocidad, sino más conciencia. Que no estamos separados de lo sagrado está en nosotros. Que no hace falta huir del mundo, sino aprender a mirarlo con otros ojos. La enseñanza del yoga, desde los Vedas y hasta hoy, es un recordatorio constante de que vivir con sentido, vivir con alma, es posible. Que el camino no es de otro tiempo ni de otros mundos, es ahora y es acá. Es cómo respiramos, cómo nos relacionamos, cómo escuchamos, cómo agradecemos. Esa es la herencia de los Vedas, no un dogma, sino un llamado. No es una creencia, sino una experiencia. Un canto antiguo que, si lo dejamos entrar, todavía puede despertar lo más verdadero en nosotros. Invitación.
Así, desde la vastedad de los Vedas, desde la sabiduría silenciosa de los rishis, nos llega este eco antiguo que todavía puede transformarnos. Te invito a llevar esta enseñanza más allá del conocimiento, a hacerla cuerpo, a hacerla gesto cotidiano, a que el saber se vuelva experiencia. Entonces, como trabajo personal, como sadhana vivencial, te propongo que armes un pequeño altar en tu espacio. No importa el tamaño ni la forma. Puede tener una vela, una piedra, una flor, una imagen que represente lo sagrado para vos. Te invito a que dediques unos minutos a conectar en la naturaleza. Puede ser caminar descalzo, tocar un árbol, mirar el cielo o simplemente respirar con conciencia, sintiéndote parte. Y en ese altar o en la quietud de tu momento ofrezcas algo de vos, una intención, una palabra, una acción, una pausa. Porque los Vedas nos recuerdan que lo divino no está lejos. Lo sagrado comienza en cómo vivimos y en cómo honramos lo simple, lo cotidiano. En la próxima clase vamos a seguir profundizando en este viaje del alma. Nos vamos a encontrar con un texto bellísimo y fundamental, el Bhagavad Gita. Una enseñanza viva que nos habla del conflicto interno, del Dharma, del amor, de la entrega y del verdadero sentido de la acción. Nos vemos pronto para seguir caminando juntos. Namaste. Gracias.